Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la inversa y el número de condición. Entonces, el primer tema que vamos a tratar es el tema de la matriz inversa. Lo primero que vamos a ver es la definición de matriz inversa. Entonces, sea una matriz cuadrada. Se tiene que la inversa de la matriz, la cual representamos como a la menos 1, cumple la siguiente propiedad. Entonces tenemos que si multiplicamos a la matriz A por su inversa, tanto a derecha como a izquierda, vamos a obtener la matriz identidad. Ahora, ¿cómo construimos la inversa? Nosotros podemos construir la matriz inversa sin necesidad de emplear algún determinante o la formación de algún determinante, empleando soluciones que empleen vectores unitarios. En este caso los vectores unitarios serían los vectores canónicos, como los vectores B de un sistema de ecuaciones algebraicas, el cual vamos a formar de la siguiente forma. Entonces, para formar la primera columna de la matriz inversa a la menos 1, entonces tomamos la matriz A inicial y formamos el sistema de ecuaciones de la forma A por el vector X, que será igual al vector B. En este caso, el vector B será igual al primer vector unitario canónico que nosotros tenemos en nuestro sistema de vectores unitarios. Entonces, el sistema de ecuaciones formado por la matriz A, a la cual le vamos a sacar la inversa, y por el vector B canónico, al solucionarlo, nos va a dar la primera columna de la matriz inversa a la menos 1. Habiendo hecho este paso, procedemos a sacar la segunda columna de la matriz inversa a la menos 1. Entonces volvemos a crear el sistema de ecuaciones AX igual B, donde A es nuestra matriz a la que deseamos sacar la inversa y B ya no constituiría el primer vector canónico unitario, sino que constituiría el segundo, pues queremos obtener la segunda columna de la matriz inversa a la menos 1. Y así hacemos sucesivamente. Si queremos sacar la tercera columna, usamos el tercer vector canónico y así hacemos este procedimiento hasta encontrar todas las columnas de la matriz inversa a la menos 1. Debemos recordar que la matriz inversa a la menos 1 va a tener el mismo tamaño que la matriz A. Por lo tanto, debemos hacer este número de operaciones el número de columnas que tenga nuestra matriz A. Ahora, ¿cómo solucionamos ese sistema de ecuaciones AX igual B? Como vimos anteriormente en otros videos, el sistema de ecuaciones formado por la matriz A y por el vector B de la forma AX igual B lo podemos emplear solucionando dos métodos. Esos métodos constituyen métodos matriciales y en ningún momento sacamos determinantes para poder solucionar nuestros sistemas de ecuaciones. Entonces, para solucionar nuestro sistema AX igual B, que en este caso lo tenemos que hacer varias veces para poder obtener la inversa, entonces podemos emplear el método de LU, en donde en este caso en el método de LU el vector B va a constituir cada una de las columnas de la matriz identidad, es decir, va a ser cada uno de los vectores canónicos, y ese proceso se hace el número de columnas que se tenga en la matriz A. Entonces, es decir, hacemos el método de LU, el número de columnas de la matriz A. Y el método gaussiano, construimos una matriz aumentada de tal manera que en el lado izquierdo tenemos la matriz A y en el lado derecho tenemos una matriz identidad del mismo tamaño que la matriz A. Entonces, si empleamos el método gaussiano, lo que hacemos es tratar de llevar, empleando operaciones fila, como nosotros ya lo vimos, a la forma i igual a la menos 1.
donde en el lado derecho obtendríamos nuestro objetivo, que sería la matriz inversa, y al lado izquierdo obtendríamos la matriz identidad. Ahora vamos a hablar de los sistemas conservativos. Generalmente los sistemas AX igual B, es decir, los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos, describen sistemas conservativos, es decir, son todos aquellos sistemas mecánicos en los que la energía se conserva. Y entonces cada una de las partes que representa un sistema mecánico lo podemos representar de la siguiente forma. Podemos interpretar a B como unos estímulos que le estamos ingresando o le estamos aplicando a nuestro sistema conservativo, o unas fuerzas externas en el caso de que nuestros estímulos sean fuerzas. La matriz A representa todos los parámetros que son del sistema y que son independientes de B. Estos parámetros pueden ser alguna rigidez, alguna masa, alguna sección transversal, etc. Y finalmente, lo que a nosotros nos interesa saber es qué respuesta presenta nuestro sistema A ante el estímulo B. Entonces X, que es lo que nosotros generalmente hallamos empleando los diferentes métodos de solución para estos sistemas, representan las respuestas que presenta el sistema ante estos estímulos. Si aplicamos otros estímulos, pues vamos a tener diferentes respuestas. Ahora, cuando nosotros solucionamos este sistema, es decir, hallamos las respuestas del sistema, vamos a hallar que de forma general se puede describir esa solución como X igual a la menos 1, es decir, a la inversa de A, por nuestro vector B, que sería el estímulo externo. Y entonces eso es igual a una matriz T, donde T es igual a la menos 1, es decir, T es igual a la inversa de la matriz A, que representa los parámetros del sistema, por el vector B, en donde podemos representar nuevamente un sistema de ecuaciones en donde ya nuestros parámetros ya serán los parámetros que se encuentran en la matriz A a la menos 1 y B representa los estímulos externos. Entonces, como podemos ver aquí, en cada uno de X, en cada una de las ecuaciones en donde tenemos los valores de X1, X2, X3 y así hasta llegar a Xn, vemos que realmente una porción de B va a influir siempre en el resultado o en la respuesta del sistema. Y ese porcentaje está medido por esa matriz T. Es como si fueran los pesos que tienen o la importancia que tiene cada uno de los estímulos que se les está imponiendo al sistema para obtener una respuesta. Así se podría interpretar cada uno de los coeficientes o de los elementos de la matriz T. Entonces, como podemos ver en la representación de nuestro nuevo sistema de ecuaciones, vemos que es una suma de ciertos porcentajes de B o de ciertos pesos de B, B1, B2, B3 hasta Bn en cada una de las respuestas. Entonces, de acuerdo a este sistema, podemos deducir dos propiedades. La primera es la propiedad de superposición, que está dada por la suma. Entonces, si un sistema está sometido a diferentes estímulos o a diferentes fuerzas externas, la respuesta se puede calcular de manera individual para cada estímulo, es decir, calculo una respuesta para el estímulo número 1, otra respuesta para el estímulo número 2 y así sucesivamente, y el resultado será la suma de todas esas respuestas. Y la segunda parte, que sería ya dada por esta matriz T, sería la proporcionalidad. Entonces, si yo multiplico un estímulo por un número, la respuesta se va a ver modificada por ese número, trabajado de diversas formas. Ahora vamos a ver qué es un problema mal condicionado. Entonces, cuando tenemos un problema que está mal condicionado o un sistema que está mal condicionado, es decir, que cambios pequeños en los parámetros que acompañan a los coeficientes
provocan grandes cambios en la respuesta que obtenemos, cambios de decimales, inclusive pueden generar incrementos o disminuciones de las respuestas de manera abismal. Entonces se puede emplear tres métodos para concluir que un sistema descrito por la matriz A conduce a un problema del tipo mal condicionado sin necesidad de solucionar el problema. Entonces tenemos tres métodos para saber este problema. El primero, entonces, escalamos los coeficientes de la matriz A de tal manera que el mayor número sea 1. Es decir, todos los dejamos en razón o en proporción a que el mayor número sea 1 y el resto de números sean menores que 1. Después invertimos esta matriz escalada y si la matriz inversa, es decir, esta matriz inversa de la matriz escalada tiene magnitudes mucho mayores a 1, el sistema está mal condicionado. Otra forma que tenemos para saber si nuestro problema está mal condicionado es multiplicar la matriz A por su inversa. Recordemos que las propiedades de la matriz inversa es que si yo multiplico a la matriz inversa por la matriz a la que le saqué la inversa, me debe dar como resultado la matriz identidad. Entonces, si a multiplicar la matriz A por su inversa me da un resultado muy cercano a la matriz identidad o me da la matriz identidad, entonces concluimos que no está mal condicionado. Por el contrario, si nosotros multiplicamos a la matriz A por la matriz inversa de esa matriz A y nos encontramos de que el resultado es muy lejano a la matriz identidad, entonces nos vamos a encontrar con un sistema mal condicionado. Y el tercer método que nosotros tenemos es que invertimos la matriz A y luego invertimos la inversa. Una propiedad es que si nosotros invertimos la inversa de una matriz, vamos a obtener la misma matriz o la matriz origen. Entonces, si invertimos la matriz y luego invertimos la matriz y nos da un resultado muy cercano a la matriz original, pues entonces tenemos un problema que no está mal condicionado. De lo contrario, vamos a tener un problema que sí está mal condicionado. Ahora, nosotros podemos describir la condición de una matriz también empleando una fórmula, y para eso debemos recordar primero un tema que es muy importante para poder aplicar la fórmula. Y ese tema es el de las normas. Entonces tenemos que una norma es una función que nos va a proveer una información relativa al tamaño o, entre comillas, a la longitud de una matriz o vector. Entonces, dependiendo si estamos tratando con un vector o con una matriz, entonces tenemos varios tipos de normas. Entonces, para el caso de los vectores, tenemos la norma del taxista, que es simplemente la suma de cada uno de los elementos del vector. Tenemos la norma euclidiana, que estamos bastante familiarizados con ella, que es la raíz de la suma de los cuadrados. Tenemos la norma P, que sería la raíz P de la suma de todas las componentes elevadas al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos que P es igual a 1, entonces tendríamos X sub I a la 1 y sería también 1 sobre 1. Entonces, en este caso tendríamos la norma del taxista. Si P es igual a 2, tendríamos la norma euclidiana y así sucesivamente. Y por último tenemos la norma infinito. Y la norma infinito es el máximo término que nosotros tenemos dentro del conjunto de los términos que componen nuestro vector. Ahora, a las matrices también les podemos tomar la información relativa a una norma. Entonces, para nuestro caso vamos a tener tres normas en cuenta. La primera es la norma de Frobenius, que es la suma sobre las filas y las columnas de cada uno de los elementos al cuadrado. La norma infinito fila, en este caso, si nosotros tenemos una matriz A, empezamos a tomar cada fila y sumamos todos sus elementos
y entonces vamos a tener n elementos que serían cada una de las sumas de todos los elementos de cada fila. Y después de haber obtenido esa suma de cada fila, tomamos el máximo de esas sumas. Y eso sería la norma infinito fila. Y la norma infinito columna es hacer una operación parecida al infinito fila, pero es tomar cada una de las columnas y sumar todos sus elementos. Entonces en la columna 1 sumamos todos sus elementos, la columna 2 sumamos todos sus elementos y así sucesivamente hasta el número de columnas. Y luego tomamos el máximo de cada una de esas sumas. Entonces si tengo 3 columnas, tomo el máximo número entre la suma pues que obtuve de cada una de esas columnas. Y entonces así obtendría la norma infinito columna. Teniendo entonces claro qué son las normas matriciales y las normas en vectores, entonces vamos a describir qué es el número de condición de una matriz. El número de condición de una matriz nos ayuda a describir si nuestro sistema está bien condicionado o mal condicionado. Bien condicionado si representa un sistema al que al hacerle pequeños cambios se van a tener pequeños cambios en las respuestas. Un sistema mal condicionado es si le hago pequeños cambios al sistema, es decir, a la matriz A, voy a tener grandes cambios en la respuesta, es decir, al vector X. Y entonces el número de condición lo podemos representar de esta forma, que es un producto de normas. Es el producto de la norma de A por el producto de la norma de la inversa de A. Todas estas dos matrices. Entonces, al tener este número de condición, vamos a tener 3 casos. El primer caso es si la condición de la matriz A es igual a 1, y entonces en este caso tendríamos un sistema perfectamente condicionado. Si la condición de A es menor que 1, tenemos un problema bien condicionado, y si tenemos que nuestro número de condición es mucho mayor que 1, se tiene que es un problema mal condicionado. Y el error relativo de un sistema se puede calcular empleando esta fórmula. Entonces, esta desigualdad lo que nos representa es que el error relativo de la norma de la solución, es decir, del vector X, puede ser a lo sumo igual que el error relativo de la norma de mis matrices, de mi matriz A, multiplicado por el número de condición. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.